reciente escalada entre Israel e Irán ha puesto en vilo no solo a Medio Oriente, sino también a la economía global. La operación militar de Israel sobre objetivos en Irán y la posterior respuesta con misiles por parte de Teherán han reactivado uno de los conflictos más peligrosos del escenario geopolítico actual. Hoy analizamos las implicaciones políticas, militares y económicas de este conflicto, con tres voces claves. Un economista que nos ayudará a entender los efectos en los mercados y las finanzas globales, que es Isidoro Santana. Un analista político internacional que nos dará el contexto histórico y diplomático del conflicto, Juan de Dios Kim. Y un vocero oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, quien plantea la posición de su país en medio de esta ofensiva. Se trata del comandante Ronnie Kaplan. El mundo, señores, teme que nos lleve esto a un ataque nuclear e inclusive a la Tercera Guerra Mundial. Veamos el tema. De este lado del mundo, ¿cómo explicaría usted, comandante Ronnie Kaplan, la razón de esta guerra y cuál es la situación actual? Mirá, una vez al año, el régimen iraní conmemora el día de Al-Quds, un día dedicado por completo a oponerse a la existencia de Israel. Si a esta ideología se le suman armas nucleares, o incluso miles de misiles balísticos a la ideología iraní, queda claro por qué debimos actuar y ya. Irán estaba a días nomás de tener 15 bombas nucleares. Y nosotros estamos defendiendo a Israel de la peligrosa combinación entre la ideología radicalista islámica por un lado y las capacidades armamentísticas avanzadas de Irán, y así estamos remodelando todo el Medio Oriente. Nuestra acción o nuestro ataque no es un acto de agresión, es un acto de supervivencia. Lo hicimos un punto que no tenía vuelta atrás. Y básicamente la cultura es todo lo que un pueblo hace, crea y transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. No nos queda otra que luchar. No le podemos permitir a un régimen, al régimen más peligroso del mundo, tener las armas más peligrosas del planeta, como son las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Juan de Dios, ¿cómo se interpreta esta ofensiva en el contexto geopolítico actual? Mira, bueno, interpretar este conflicto geopolítico en la región que estamos viviendo, la región de América Latina, es un poco complejo y difícil de entender porque el Medio Oriente, por su naturaleza, tiene factores que inciden en estos conflictos. Factores religiosos, factores étnicos, factores históricos y sobre todo por los conflictos de intereses que abarca toda la región del Medio Oriente. No hay duda de que estamos hablando de los dos principales rivales del Medio Oriente que están en el tablero geopolítico de esa región. Estamos hablando de Israel y de Irán. Ahora, ¿cómo llega a este punto este conflicto? Este conflicto llega a este punto a raíz de que cuando en el año 1979 triunfa el ayatolá, el señor Ruhollah Khomeini, toma el poder derrocando al Shah. Ahí entonces el nuevo régimen de Irán, que era la República Islámica de Irán, declara a Israel como el máximo enemigo del país. Y desde ahí entonces han venido teniendo conflictos, escaramuzas, ataques, pero no como el ataque como estamos teniendo hoy en día. Es decir, ese fuego cruzado que está teniendo Israel con Irán. Ahora, ¿qué ha sucedido en el tiempo? En el tiempo de que Irán ha querido tener arma nuclear para mantener su existencia en el Medio Oriente. ¿Y cómo Irán necesita tener esas armas nucleares? Bueno, debe tener un acuerdo nuclear con las naciones que tienen poder de veto dentro de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué Israel ha hecho? Israel ha dicho, bueno, que Irán es una amenaza a su existencia. Irán considera a Israel como el eje del mar. Y Irán es que encabeza varios países llamados la coalición
del eje de la resistencia, que consideran a Israel el máximo enemigo en esa región. Pero Estados Unidos en el 2015, con el presidente Barack Obama, firmó un acuerdo, un nuevo pacto, un acuerdo nuclear con Irán. A través de ese proceso, de ese acuerdo, Irán iba a tratar de tener armas nucleares y no proliferar las armas nucleares. ¿Qué pasó? En el 2018, el presidente Donald Trump decidió retirarse de manera unilateral del acuerdo nuclear. Bueno. Entonces, el conflicto actual que estamos teniendo actualmente surge a raíz de que la OEA, que es el organismo internacional de las Naciones Unidas, que regula las energías nucleares, es decir, Organización Internacional de Energía Atómica, decidió sancionar a Irán porque incumplió con sus obligaciones, con sus compromisos con la OEA. ¿De qué dice Israel? Bueno, como Irán incumplió con sus acuerdos, nosotros vamos a atacar las instalaciones de energía nucleares que tiene Irán. Irán dijo, bueno, yo voy a revelar las fórmulas de las energías nucleares que tiene Israel, es decir, de las armas nucleares que tiene Israel. Ahí empezó el bombardeo, ya que el jefe de Estado Mayor de Irán había anunciado que Israel iba a atacar, y de igual manera el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el señor Hassan Solami, había dicho, bueno, si Israel nos ataca, nosotros vamos a atacar. Quiero preguntarle al comandante Kaplan, ¿qué tipo de tecnología está utilizando Israel? Porque se dice en los medios de comunicación que la mayoría han sido interceptados, o sea, los ataques y misiles desde Irán. Estamos haciendo todo para intentar degradar las capacidades de misiles balísticos por parte de Irán. Por un lado, cuando son lanzados esos misiles, a través de sistemas de defensa aéreos, hay 3 sistemas distintos, el más conocido es el Cúpula de Hierro. Nosotros intentamos interceptar esos misiles, hay también daños en las ciudades de Israel, pero tiene una alta probabilidad de interceptar. Además, días atrás logramos destruir un tercio de las plataformas de lanzamientos de misiles balísticos por parte de Irán, unas 200 plataformas. Además, alcanzamos posiciones de las propias fábricas de ensamblaje de estos misiles en Irán, y por sobre todo estamos bombardeando los silos, que son depósitos subterráneos blindados, donde los iraníes guardan estos misiles balísticos que pueden tener una cabeza explosiva de hasta 1 tonelada y derribar hasta un edificio de 20 pisos. Juan de Dios, Irán ha sido históricamente enemigo de Israel desde la Revolución Islámica, pero ¿qué rol juegan en este conflicto las alianzas regionales, como la creciente cercanía entre Irán, Rusia y China? Bueno, es importante lo que tú acabas de decir, es decir, los pivotes, los aliados, el rol que juegan en el tablero geopolítico, las fichas. Es decir, Irán es aliado de China por una situación estratégica, porque China se suministra de petróleo que viene de Irán. Pero al igual, Rusia tiene alianza estratégica con Irán, con armas, es decir, las armas que produce Irán, porque Irán tiene su industria militar propia. Entonces esa industria militar propia de Irán le suministra armas a través de un acuerdo con Rusia. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Como Irán es el principal enemigo de Estados Unidos en el Medio Oriente, y Estados Unidos tiene una rivalidad por la hegemonía global entre China y también entre Rusia, naturalmente surgen como aliados China, Rusia e Irán, por una situación geoestratégica, y una situación también para mantenerse en el globo terráqueo y el globo geopolítico como el principal eje fundamental para enfrentar a Estados Unidos en ese panorama internacional. Ahora, ¿qué ha hecho Estados Unidos en ese renglón? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que Irán tiene puntos estratégicos importantes. Es decir, Irán es uno de los principales productores de petróleo, es el máximo productor y la mayor reserva de gas natural que hay en el Medio Oriente, allá en Irán que está. Pero el punto estratégico de suministrar el petróleo, lo que llamamos el estrecho de Hormuz, está en Irán, que está entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Es decir, todo el petróleo que viene de Arabia Saudita, del Emirato Árabe, de Kuwait, está obligatoriamente a pasar
por Irán. Y si Irán cierra el estrecho de Hormuz, automáticamente hay una crisis a nivel global. Entonces, en el mundo se consume 100 millones de barriles de petróleo. Ahí cruzan 25 millones de barriles de petróleo. Es decir, si se cierra eso, automáticamente el mundo deja de recibir 25 millones de barriles de petróleo. Bueno, señor Kaplan, ¿cuáles miembros de la alta jerarquía militar y científica de Irán han sido eliminados por las fuerzas israelíes? Porque internacionalmente se está hablando de que han sido varios miembros. Hemos eliminado a más de 20 comandantes de alto rango iraní pertenecientes al programa nuclear o al programa balístico. Ambos dos los queremos degradar. Y estamos hablando de 9 científicos de alto rango, altísimo rango del programa nuclear. Y en términos del programa misilístico del ejército iraní, hemos alcanzado al jefe del ejército, a su sucesor también el día de hoy, del que habíamos alcanzado el día viernes, a el jefe del comando de emergencias, al jefe también de las guardias revolucionarias, al jefe de la inteligencia, al vicejefe de la inteligencia de las guardias revolucionarias, al jefe de la inteligencia y vicejefe de la inteligencia de las fuerzas Quds, y así sucesivamente 20 altos mandos. No estamos hablando de 20 generales más de un ejército o algo así, estamos hablando de los verdaderos arquitectos de la aniquilación de Israel, y no vamos a permitir que ellos puedan seguir adelante con sus programas que nos ponen a nosotros una amenaza existencial. Israel ha justificado esta operación como una medida de defensa ante la amenaza nuclear iraní. ¿Qué pruebas concretas pueden presentar ustedes para sustentar esto? Las pruebas concretas las hemos presentado a lo largo de más de una década a nuestros socios estratégicos y aparte también de la comunidad internacional. En todo ese contexto dimos al mundo la oportunidad de desescalar la situación y encontrar una solución diplomática. Sin embargo, llegamos a un punto sin retorno. Amenazas que se transformaron en concretas, inminentes, contra los que no tuvimos más remedio que actuar. Irán tenemos pruebas también de que el régimen iraní había autorizado el comienzo del ensamblaje de la bomba atómica. Estaban a días nomás de conseguir 15 bombas atómicas. Hace 5 días nomás también el Organismo Internacional de Energía Atómica había dicho que Irán está violando flagrantemente los acuerdos nucleares que había alcanzado, y básicamente vemos ahora de forma tan clara cómo estos ataques que hace Irán hasta la población civil israelí, que con nuestra defensa aérea que no es hermética, algunos misiles caen. ¿Qué hubiese pasado si esos misiles tienen ojivas nucleares? Esta es la razón por la cual salimos a esta operación de prevención llamada León Ascendente. Juan, entonces estamos ante un conflicto que redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente, o solo frente a una nueva expresión cíclica de una vieja enemistad. Bueno, hay que decir algo claro, de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha querido dar un giro a la política internacional y redefinir la política de manera unilateral. Es decir, volver a la hegemonía de Estados Unidos, es decir, una nueva reconfiguración geopolítica, tanto en el Medio Oriente y en el mundo. Pero no hay duda de que tenemos un conflicto de muchos años que se está desarrollando en el Medio Oriente. Y lo peor del caso es que no hay árbitro válido para este conflicto. Es decir, hay bando. En Occidente, el bando de Occidente apoya a Israel y Irán con sus aliados estratégicos, y teniendo apoyo en algunos países donde tiene aliados como los rebeldes hutíes en Yemen, tiene aliados como Hezbollah en el Líbano, tiene aliados como los grupos paramilitares de Irak, y también tiene aliados como Bahrein y otros países donde son mayoría chiita, es decir, que pertenece a la rama chiita del Islam. Porque Irán, si bien es cierto, es musulmán, un país que predica la religión del Islam, pero pertenece a una rama llamada chiita. Ahora, los otros que son el mundo árabe, que sí son del Islam, pero no pertenecen a esa rama que Irán, que es el sunita. Ser grupo sunita lo encabeza Arabia Saudita, porque en ese lugar nació y murió Mahoma, que es el máximo líder, es decir, el profeta de la religión del Islam, que el Dios es Alá. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Es que tenemos un líder supremo, que es el líder de la revolución islámica, el señor Ali Jamenei, ha dicho que la guerra ha empezado.
y que no va a permitir borrar la historia de Irán. Obviamente Estados Unidos responde, Israel responde diciendo que si Irán no se aparta del programa nuclear, entonces habrá problemas. Hay que destacar de que el programa nuclear de Irán está muy avanzado. No se sabe a ciencia cierta si Irán ya tiene las armas nucleares o no, porque Irán tiene mucho tiempo desarrollando esa tecnología. Para alcanzarla hay que investigar mucho, hay que estudiar mucho, hay que conseguir el uranio, enriquecerlo hasta un 90%. Se decía que Irán tenía uranio enriquecido hasta el 60%, pero si es cierto eso, lo más seguro es que Irán ya hubiese alcanzado al 90%. Y si logra el 90%, ya puede reconfigurar esa cápsula de uranio y ponerlo en un misil y bombardearlo a cualquier lugar donde desea. Lo que significa de que estamos en medio de un conflicto que no tiene árbitro, y aliados de Irán como Pakistán, que tienen armas nucleares, dicen, si Israel bombardea con armas nucleares a Irán, ellos van a participar. Es decir, estamos a la puerta posiblemente a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo responden ustedes, comandante Kaplan, a las acusaciones de que este ataque viola el derecho internacional y podría ser considerado un acto de agresión preventiva? Mirá, aquí hay una teocracia radical, islámica, chiita, que ha dicho durante años que quiere borrar a Israel del mapa. Nuestro ataque no es un acto de agresión, es un acto de supervivencia. Atacamos antes de que ellos tuvieran la capacidad de atacarnos y atacarnos con armas nucleares. Tuvimos que actuar antes que ellos. Y básicamente, nosotros, si Israel no atacase los programas nucleares que quieren destruirlo, como lo hizo en el año 81 con Irak, con el programa atómico iraní, en el año 2007 con el programa atómico en Siria, y en el 2025 ahora con el programa atómico iraní, Israel estaría poniendo en peligro su existencia. Mientras que si estos estados patrocinadores del terrorismo mundial, como son Irán, y los otros grupos terroristas aquí alrededor del Medio Oriente, hacen sus ansias de destruir Israel, aquí rápidamente habría paz. ¿Pero existe un límite en esta ofensiva o estamos hablando de una campaña abierta sin horizonte definido? Definitivamente tiene un límite. Nuestro objetivo es remover una amenaza que es existencial y es también inmediata contra nuestra ciudadanía, contra el Estado de Israel, y conforme vayamos removiendo todas estas amenazas del plan nuclear, del plan misilístico y sus jefes que están allí por detrás de estos planes, básicamente vamos a terminar nuestra operación, ¿verdad? En el momento que hayamos degradado lo suficiente esas amenazas, la operación va a terminar y el mundo se va a enterar rápidamente cuando vaya a terminar. Juan, ¿qué responsabilidad tienen los organismos multilaterales como la ONU y la Liga Árabe en enfrentar esta escalada? ¿Y por qué parecen tan ineficaces? Bueno, los organismos internacionales nacen con un rol fundamental, es garantizar la paz mundial. Y en este momento no la están jugando como organismos internacionales, sino que en cada organismo internacional, la coalición de países que encabezan esos organismos multilaterales no han podido garantizar la paz mundial por una situación sine qua non. Es que cada quien tiene un bando, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Entonces, frente a esa realidad, hemos visto que las Naciones Unidas es un órgano más pro-occidente. Es decir, que puede inclinarse más hacia Israel. Pero también hemos visto que la Liga Árabe defiende entonces la identidad árabe y también la religión del musulmán. Entonces estamos viendo que no hay un equilibrio dentro de ese conflicto. Pero sí tenemos actores válidos que sí podían influir en Irán, tanto en Israel como Estados Unidos puede jugar el rol en Israel, y también China y Rusia pueden jugar el rol en Irán, tratar de convencer al ayatolá Ali Khamenei. Pero también Israel busca también descabezar el gobierno de Irán, es decir, derrocar el Shah, generar una revolución e instaurar un nuevo orden en Irán. Que eso yo no lo veo fácil, porque cuando hay conflicto, los países entonces exacerban el nacionalismo. ¿Qué garantías puede ofrecer Israel de que este conflicto no escalará hacia una guerra que involucre al Líbano, a Siria y actores como Hezbollah, Rusia?
¿Cuáles son las garantías? Es muy importante no perder la brújula moral aquí, de quién es la víctima y quién es el victimario. Durante décadas ha dicho Irán que quiere borrar a Israel del mapa, que quiere destruirlo, que quiere terminar con él. Entonces ellos son los victimarios. Nosotros somos las víctimas en este sentido. Los que tienen que dar garantías son los iraníes. Ellos son los que tienen que terminar con su programa nuclear. ¿Por qué Irán, por ejemplo, quiere tener 8.000 misiles balísticos y no 2.000 como tiene en este momento? ¿Por qué quieren que el alcance de esos misiles llegue a 8.000 kilómetros y no a 3.000 o 3.500 kilómetros como están llegando hoy en día? ¿Qué garantías nos da Irán para que el mundo sea un mundo que esté básicamente más seguro? Israel está haciendo el trabajo de Occidente. Israel es trinchera de Occidente. Israel es el país que está luchando y está de alguna manera llevando a cabo una operación que sirve para la seguridad global, al evitar que un régimen que amenaza a la civilización occidental adquiera armas nucleares. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto interno que esta guerra está teniendo en la percepción ciudadana, especialmente entre los sectores que se oponen al gobierno de Netanyahu? Yo soy parte del ejército, soy portavoz militar y no me compete este tipo de análisis políticos. Lo que sí te puedo decir es que la enorme mayoría de la población israelí piensa que esta es una operación que la necesitamos para nuestra supervivencia. Nosotros tenemos que remover este ataque iraní para poder bailar todos juntos en el casamiento de nuestros nietos. Acá no hay una cuestión de que, un Irán nuclear no es que cambie las reglas del juego. Un Irán nuclear termina directamente con el juego. Bueno, vamos a darle ahora una visión económica a este tema. Pasemos con Isidoro Santana, economista. ¿Cómo afecta esta guerra las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y por colita a nosotros? Mira, hasta ahora el precio del petróleo se ha mantenido dentro de niveles moderados y como hay tanta incertidumbre, porque si hay una palabra que define la situación que vive el mundo hoy es incertidumbre. Y la incertidumbre no es buena para nadie, es mala desde cualquier punto de vista. Por la zona donde están teniendo lugar estos ataques, el mayor riesgo que se percibe está en el precio del petróleo, que ha subido, pero no demasiado como podría esperarse. Y en un momento de incertidumbre que tanto puede arreglarse o medio arreglarse de un momento a otro, como puede complicarse enormemente, se puede esperar cualquier cosa porque los antecedentes han sido que en situaciones así el precio del petróleo sube muchísimo. El riesgo mayor que se percibe si el conflicto escala a mayores es que Irán responda cerrando el estrecho de Hormuz, que impediría el paso de los buques petroleros y por ahí pasa prácticamente todo el petróleo de los Emiratos y de una serie de reinos de esa zona y del propio Golfo Pérsico y de la propia Irán. Ahora, ¿por qué Irán no ha respondido haciendo eso? No quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque gran parte de ese petróleo va a China y no quiere ofender a China. Gran parte de ese petróleo son las ventas de sus vecinos, con los cuales no quiere pelearse. ¿Pudiéramos estar frente a una nueva ola de inflación importada para América Latina? ¿Y qué puede hacer la región para blindarse? Mira, lo que se prevé es que la Reserva Federal de Estados Unidos por lo menos no baje las tasas de interés y la mantenga alta por un buen tiempo a la espera de qué va a pasar.
porque si la baja y de un momento a otro se produce una complicación, una escalada, y el precio del petróleo sube mucho, entonces se desencadenaría un proceso inflacionario que la propia Reserva Federal estaría alimentando. Y la política monetaria dominicana depende mucho de la política monetaria de la Reserva Federal, porque si en Estados Unidos se mantienen altas las tasas de interés, entonces sería un atractivo para que los capitales de los capitalistas dominicanos y de las bancas se dediquen a comprar dólares para invertir en los Estados Unidos. Y en ese caso subiría la tasa de cambio de República Dominicana, cosa que el Banco Central no quiere. Y para evitar eso, no se vería más que obligado a subir también las tasas de interés aquí. Comandante Kaplan, su visión, ¿se puede esperar una tercera guerra mundial con todo esto? La esperanza es lo último que nosotros perdemos. Y en nuestra cultura, la cultura judía, una cultura que ha sido la voz de la esperanza en el concierto de las naciones, con humildad lo digo, en los últimos 4000 años, un pueblo que, aun cuando sufrió el crimen más grave que sufrió algún pueblo en la historia de la humanidad, como el crimen del Holocausto, y nunca perdió la esperanza de un día poder llegar a la paz. Un pueblo que cuando erigió el Estado de Israel moderno, estableció una cédula de identidad, un himno cuyo nombre es la esperanza, es algo que nunca perdemos. Y no es un optimismo vago de decir, va a estar bien, sino que es una cuestión de decir, yo junto con mi Dios vamos a hacer que las cosas estén bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Y la esperanza está basada en la cuestión de que tenemos que remover esta amenaza que le pone Irán a Israel de forma existencial y de forma significativa al mundo occidental. Y después, claro que sí, nos vamos a sentar y lo que más queremos acá es que los niños en Teherán y los niños en Jerusalén jueguen y que vivan en paz. Bueno, señor Santana, consejos al ciudadano común para poder tener planes de contingencia en medio del panorama actual. Mira, hay la siguiente complicación. Lo ideal sería que un economista aconsejara a los hogares ser moderados en su consumo, en su gasto, para tener siempre la oportunidad de aprovechar mejor las cosas en el futuro. Pero ¿qué pasa? Que aconsejar eso es aconsejarle que disminuya la demanda y con eso agravar el problema. Porque en la medida en que la gente gasta menos, en esa medida las actividades productivas se resienten más. Pero sí habría que decirle que trate de evitar por todos los medios seguirse endeudando en la forma que más lo hacen los hogares, que es por tarjetas de crédito, que es por compra de vehículos o por compra de vivienda, aún a sabiendas de que si deja de hacerlo, pues eso también afecta negativamente a la actividad económica. Bueno, gracias a todos nuestros panelistas por venir a esta convocatoria y poder traer información relevante y oportuna sobre este tema que tiene al mundo en expectativa, la situación de Irán e Israel y los temores de una tercera guerra mundial. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, y hemos llegado al cierre de esta emisión de su programa Toda la Verdad. Agradecerles por su sintonía y pedirles que siempre pues nos sintonicen los domingos a las 8 de la noche aquí en BTV Canal 32. Y si usted no pudo verlo en transmisión directa, pues puede luego irse al canal de YouTube de BTV Canal 32, buscar Toda la Verdad y encontrará todos los capítulos de nuestras emisiones. Así que el compromiso, la semana que viene, aquí a las 8 de la noche.